Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, actualmente viven en el mundo más de 850 millones de personas hambrientas y desnutridas. Y otros 2.000 millones presentan carencias nutricionales severas que les impiden el desarrollo normal de sus funciones vitales. La mayoría de las personas hambrientas viven en países en desarrollo, fundamentalmente en África subsahariana y en Asia Meridional. Esto sucede en un mundo que produce alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de 12.000 millones de personas, casi el doble de los actuales habitantes del planeta. Bolivia es uno de los países más pobres que hay en la América Latina y los indicadores de pobreza son muy altos. El 84% de la población rural tiene ingresos inferiores a $2 y el 52% de la población urbana está en la misma situación. Eso significa de que este grupo poblacional, que más o menos es de 6 de cada 10 bolivianos, ¿no es cierto?, no tienen recursos suficientes para tener una canasta familiar adecuada, ¿no? Y podríamos decir en términos figurados de que este porcentaje de la población boliviana duerme todas las noches con hambre. El 75% de las personas con problemas de nutrición son trabajadores del medio rural, pequeños agricultores, campesinos sin tierra, comunidades indígenas, pastores o pescadores. El hambre del siglo XXI no es en absoluto consecuencia de la falta de alimentos. Aunque las causas son muy complejas, se puede afirmar con rotundidad que en el origen del hambre están la injusticia social y la exclusión política, social y económica. La desigualdad de género es otra de las formas de exclusión y causa de vulnerabilidad. Las mujeres producen alrededor del 70% de los alimentos en los países en desarrollo y, sin embargo, apenas poseen un 1% de las tierras de cultivo y son el principal colectivo de personas desnutridas. Ellas sufren una doble marginación, por ser campesinas y por ser mujeres. La exclusión y la marginación se manifiestan en la lejanía de las comunidades de los mercados y las ciudades, en la falta de infraestructuras de transporte y comunicaciones, en el asentamiento en terrenos poco aptos para la agricultura en lugares con condiciones ambientales frágiles. Pero hay otros elementos que contribuyen de forma decisiva a la realidad del hambre, como son los conflictos armados, las reglas de comercio internacional, el pago de la deuda externa y la falta de acceso a recursos productivos como la tierra, el agua, las semillas, la tecnología o el crédito. A lo largo del siglo pasado, y en lo que ha transcurrido del actual, la comunidad internacional ha puesto en marcha diferentes iniciativas para luchar contra el hambre. Estas iniciativas han evolucionado desde aquellas basadas en el asistencialismo, centradas exclusivamente en el reparto de alimentos y en el aumento de la producción, hasta las más recientes enfocadas a la realización del derecho humano a la alimentación, donde nace el concepto de soberanía alimentaria. Food sovereignty is a right to choose what to produce and what to eat. It is determined by yourself and it should be a process which is not dictated by any other external force. Soberanía alimentaria entendemos como el derecho que tienen los pueblos y tenemos también los estados para definir nuestras propias políticas y estrategias de seguridad alimentaria a partir de nuestras propias condiciones económicas, políticas, sociales y ambientales. Por tanto, son fundamentalmente derechos colectivos de pueblos indígenas a un principio, y ahora reivindicamos los derechos de los estados-nación también. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos y comunidades a definir sus políticas y estrategias agrícolas y alimentarias para la producción y distribución sostenible de alimentos. Este concepto, descrito por gente de vía campesina, que es quien empiezan a trabajarlo
y que son diferentes organizaciones campesinas de América Latina, lo describen como el derecho a producir sus propios alimentos en su territorio, ¿no? Y poner a los campesinos en el centro de las políticas públicas, ¿no? La soberanía alimentaria requiere apoyar los mercados locales que se basan en explotaciones campesinas y familiares, asegurar precios justos para los campesinos, garantizar el acceso a la tierra, al agua, a los bosques y a otros recursos productivos. Inversión pública para fomentar la actividad productiva familiar y comunitaria. Según la FAO, solo aquellos países que han aumentado su inversión en el medio rural han mejorado sus indicadores de lucha contra el hambre. Sin embargo, en muchos países está disminuyendo la asignación presupuestaria para políticas de desarrollo rural hasta en un 50% a favor de otras áreas que requieren menor inversión estatal y ofrecen mayores beneficios inmediatos, como las grandes explotaciones agroindustriales dedicadas a productos destinados a la exportación o la utilización de tierras agrícolas para extracciones mineras o petroleras. I mean, we don't need anyone from a foreign place to come and determine how we should use our land, how we should eat our food, how we can sell our food. We need to have our own policies since we are... La alimentación no es solamente una necesidad física de la persona, sino un derecho humano fundamental inherente a todas las personas. Como el resto de derechos humanos, se basa en los principios de universalidad, equidad y participación, siendo además un derecho inalienable, esto es, que nadie puede ser obligado a renunciar a él. Porque todos los países del mundo, ¿no es cierto?, hemos suscrito los convenios internacionales de los derechos humanos, y el derecho a la alimentación adecuada es parte de esos derechos humanos. Por tanto, nosotros en el marco de los derechos humanos y en el marco del derecho a la alimentación adecuada, podemos plantear y reivindicar ante otros países que nos dejen implementar nuestras propias políticas para solucionar los temas de la alimentación. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y, en especial, la alimentación. Todos los Estados están obligados a respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación de sus ciudadanos y de los de otros países. El derecho humano a la alimentación requiere una alimentación que aporte los nutrientes necesarios para un correcto desarrollo físico y mental en las diferentes etapas de la vida, y que sea adecuada para las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas y ecológicas en un espacio y en un tiempo determinado. Para ello, las familias deben tener la posibilidad de alimentarse directamente, explotando la tierra u otras fuentes naturales de alimentos o mediante la compra de los alimentos que necesiten, sin que ello repercuta en la posibilidad de acceder al resto de servicios considerados básicos como la salud o la educación. En 1996 se celebró la Cumbre Mundial de la Alimentación, donde se estableció un plan de acción para reducir a la mitad el número de personas hambrientas para el año 2015. En esta cumbre se pone de manifiesto un cambio de actitud, pero a pesar de este compromiso, lo cierto es que el número de personas hambrientas ha aumentado desde aquel año 1996. 4 años más tarde, en el año 2000, la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Declaración del Milenio, que recoge 8 objetivos que desde entonces son reconocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. El primero de estos objetivos es erradicar la pobreza extrema y el hambre, pero estamos lejos de alcanzarlo. Por tanto, se plantea también la necesidad de una redistribución de la renta nacional y a la vez, ¿no es cierto?, una redistribución de los recursos naturales que fundamentalmente favorezcan a los más pobres. El hambre es causa y efecto de la pobreza, por lo que cualquier estrategia de lucha contra la pobreza pasa ineludiblemente por la erradicación del hambre.
En noviembre de 2004, el Consejo de la FAO aprobó un conjunto de directrices voluntarias para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada. Estas directrices voluntarias han sido elaboradas con la participación de la sociedad civil y están pensadas como una herramienta práctica basada en los derechos humanos que ayude a los estados en el diseño de planes nacionales de lucha contra el hambre. Las directrices voluntarias incluyen aspectos como la ayuda internacional, la implantación de políticas de desarrollo económico que combatan la causa del hambre y la pobreza, y la adopción de cambios en los sistemas de mercado y en las políticas de comercio internacional. En definitiva, se trata de crear un entorno propicio para la realización de los derechos humanos. En septiembre de 2003 se presentó la campaña Derecho a la Alimentación, urgente, promovida por las organizaciones ProSalus, Veterinarios Sin Fronteras, Cáritas e Ingeniería Sin Fronteras. Esta campaña tiene como objetivo el reconocimiento efectivo del derecho a la alimentación para todas las personas. Las tres propuestas principales de la campaña son: la efectividad del derecho a la alimentación en el marco de una política de soberanía alimentaria, que los gobiernos asuman la responsabilidad de proteger y garantizar el derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental, que se revisen las políticas o acuerdos suscritos por la comunidad internacional para respetar el derecho a la alimentación. El hambre es, con seguridad, la manifestación más lacerante de la pobreza, la más humillante para quien la padece y para quien tolera su existencia. La alimentación es un derecho humano fundamental reconocido para todas las personas, pero no todas lo ven realizado. En un mundo con un desarrollo económico sin precedentes, estamos lejos de alcanzar las metas propuestas para 2015. Es necesario pasar de la voluntad política a la acción.